Hemos leído inicialmente las bienaventuranzas. Nuestra hermana Liliana nos dirigió en esa lectura. Bienaventurado significa felices, dichosos, ¿verdad? Y habla de las bendiciones que reciben aquellos que confían en el Señor. Y sobre eso pues vamos a meditar en esta tarde. Y vamos a leer en primer lugar pues un versículo de 2 de Corintios, en el capítulo 9, el versículo 8. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y dice la palabra del Señor, que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si yo digo ahora, échame la bendición, o si digo bendición, ¿quién se siente aludido? ¿De qué país seguramente se siente alguien más aludido? Los venezolanos, ¿verdad? Los venezolanos. Porque es una costumbre, ¿verdad?, que se da especialmente allí. Aunque tengo entendido que depende de si es la zona occidental o la oriental. En la oriental parece ser que se dice incluso bese la mano, en fin, hay otras tradiciones ahí, ¿verdad? Y que se suele responder con Dios te bendiga, ¿verdad? Y generalmente la petición viene generalmente de los más jovencitos hacia los más mayores, generalmente los hijos a los padres. Y es una bonita cosa, ¿verdad? Antes los chavales de salir de casa, pues les piden a los papás, dame la bendición, dame la bendición. Posiblemente ellos no sean plenamente conscientes de todo lo que eso implica, pero nosotros que ya tenemos algún año más, nos damos cuenta del valor, de la importancia de sabernos bendecidos. Qué importante es tener la bendición, especialmente de Dios, ¿verdad? Porque eso es de lo que estamos hablando, de esa bendición, ese beneficio, esa protección, ese cuidado, ese favor de Dios hacia nuestras vidas, pues sin duda es algo de gran valor. Y vemos que desde el comienzo, desde el principio, el Señor se ha relacionado con su creación para bendecirla. Si recordamos el texto primero de la Biblia, que es de la creación, el Señor lo crea todo y dice que lo ve y es como bueno. Y pone ahí al ser humano para que viva, para que se multiplique. Es decir, le da algo bueno, le bendice para que pueda desarrollar su vida con bienestar. Sabemos que, nosotros tenemos una gran capacidad de estropear las cosas, ¿verdad? Y ese estado perfecto, un mundo hermoso que Dios nos dio, pues con la desobediencia, el darle la espalda a Dios, el pensar que nosotros sabemos hacerlo mejor que Dios, pues se fue deteriorando. Y Dios hace un pacto con Abraham. ¿Y cuál fue el pacto con Abraham? Te bendeciré. Ese fue el sello de Dios con Abraham, pero dice, te bendeciré a ti y a tu generación, a tu prole, dice, pero en ti serán ¿qué? Benditas todas las naciones. Es decir, que una vez más, a pesar de que el ser humano le había dado la espalda a Dios, Dios no nos da la espalda, y ese mismo propósito de bendición, de cuidado, de prosperidad, de atención hacia nuestras vidas, el Señor lo renueva en ese pacto con Abraham, que es el pacto en el que nosotros hoy todavía vivimos, ¿verdad? En el propósito de Dios de ser el Señor de aquellos que en Él confían, y que en la bendición de Dios no solamente recae sobre nosotros, sino que alcanza a toda la humanidad. Ese es el propósito de Dios. Y en esta tarde, y por eso le hemos dado ese título al mensaje de esta tarde, vamos a hablar de bendición que recibimos, pero somos bendecidos para bendecir. De la misma forma que le dice a Abraham, tú serás bendito, pero en ti serán benditas todas las naciones. Creo que eso es un mensaje muy poderoso del Señor para nuestras vidas. El Señor nos bendice también para bendecir.
No solo para que estemos contentos y felices y dichosos de la bendición que Él nos da, sino para que podamos ser canales de bendición a las vidas de otras personas. Seguro que, en fin, habría que ser muy tal, pero bueno, si yo a alguien digo, ¿hay alguno de vosotros que no quiera la bendición de Dios, que no quiera ser bendecido por Dios? En fin. Yo casi diría, fíjate, me atrevería a decir, hasta un ateo diría, bueno, por si acaso yo también la quiero, ¿no? Es como el que compra la lotería y dice, por si me toca, ¿no? En fin, algunos dirían que a lo mejor hasta eso, ¿verdad? Porque ¿quién se va en principio a cerrar, ¿no? A recibir algo bueno, a recibir algo favorable de parte de Dios? Y nosotros, cuando oramos, cuando nos relacionamos con Dios, nos relacionamos en términos de bendición. Porque ¿cuál es la palabra que más aparece en nuestras oraciones? Te pedimos. Esa es la palabra que más aparece. Señor, te pedimos, te pido por mi familia, te pido por mí. O sea, que está bien. Pero el te pedimos seguramente aparece muchas más veces que el te doy gracias, que también tiene que estar. Porque, bueno, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad y vamos a Dios y le pedimos. O sea, que no estoy diciendo que esto esté mal, pero nuevamente es una relación de bendición hacia Dios. Porque lo que le estamos pidiendo es, Señor, bendice a mi familiar enfermo, o bendice mi vida en esta situación, o bendice a tal hermano en su trabajo. Eso es lo que estamos nosotros expresando con el te pedimos, ¿verdad? Estamos siempre requiriendo ayuda al Señor, que Él nos bendiga. Y está bien hacerlo, pero lo que no debemos olvidar es que Dios siempre está en la actitud, en la disposición de bendecir a todos los que le buscan. Como repetí hace un momento, las palabras de Abraham, te bendeciré y bendeciré a toda la creación, ¿verdad? Y creo que eso es algo muy importante y debemos creérnoslo porque toda bendición, como dice la Biblia, todo don perfecto proviene del Señor. Él es el que puede bendecir nuestras vidas. Es verdad que nosotros podemos beneficiarnos unos a otros, ¿verdad? Podemos tener acciones buenas hacia los demás. Podemos ser cuidadosos, podemos ser generosos, pero evidentemente nuestras capacidades, nuestras posibilidades siempre son limitadas. Las bendiciones que perduran, las bendiciones que realmente se mantienen en el tiempo, son aquellas que vienen del Señor. Y a veces, también sucede que el Señor sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Porque en muchas ocasiones, cuando oramos y pedimos al Señor lo que necesitamos, casi siempre esto tiene un contexto de inmediatez. ¿Qué necesito ahora? Pues ahora necesito salud, ahora necesito trabajo, ahora necesito una buena relación con mi vecino, que no lo aguanto. Ahora tengo lo inmediato, ¿verdad? Y muchas veces, muchas de nuestras peticiones están muy circunscritas, ¿verdad?, a cuestiones materiales, necesarias, importantes, pero muchas a lo material. Y cuando digo material me refiero incluso hasta cuando pedimos por la salud, ¿verdad? Al final, pues también son cosas materiales, son cosas del cuerpo que son importantes, pero en esta tarde me gustaría que nosotros todavía pusiésemos en mayor valor la importancia de las bendiciones espirituales que Dios derrama a los que en Él confían. Insisto, no hacemos de menos a ninguna de las peticiones de bendición física, material que hacemos al Señor, pero todavía son mayores las bendiciones que Dios nos da cuando creemos y confiamos nuestras vidas en Él y sus dones espirituales llegan hacia nosotros. Porque permitidme seguir este hilo, esta lógica, desde otra manera. ¿Podemos sentirnos bendecidos cuando estamos enfermos? Claro. ¿Podemos sentirnos cuando la economía en casa no va bien? ¿Podemos sentirnos cuando estamos peleados con el vecino?
No son situaciones ideales. Seguramente nos quitan la alegría, nos traen preocupaciones. Pero lo que no debemos olvidar es que aún y a pesar de las circunstancias en las que nosotros vivimos, y aún y a pesar de que son circunstancias, claro, que nos quitan la alegría, que nos pueden quitar pues la sonrisa, ¿verdad? Porque una enfermedad no es para alegrarse, el no tener trabajo no es ninguna cosa agradable. Y en fin, podríamos hacer una lista de cosas que pueden hacer nuestras vidas bastante miserables, humanamente hablando, pero aún y así, en medio de circunstancias y de un mundo donde hay injusticia, donde hay sufrimiento. No sé si habéis visto las noticias hoy, ¿verdad? Entre ayer y hoy, pues las fosas comunes que están apareciendo, ¿verdad? En Ucrania, de los lugares donde los soldados rusos han desaparecido, gente torturada y tal. Bueno, pues eso quita la alegría. Eso trae dolor, eso trae frustración. Pero la palabra del Señor nos invita que aún en medio de esas circunstancias, fruto de la injusticia, de la maldad humana, podamos sentir que hay un Dios que quiere bendecir nuestras vidas y que nuestras vidas, aún y a pesar de nuestros problemas y de nuestras necesidades, pueden ser bendecidas por la presencia del Señor en nosotros. Por eso Pablo dice en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, la enfermedad, la muerte. Dice, nada de esto nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, Pablo puede decir que nuestras vidas, en medio del peor momento, pueden ser bendecidas por esa presencia de Dios en nosotros. Por eso Pablo le está escribiendo a los corintios en el texto que hemos leído y dice que Dios es poderoso para que abunde en vosotros toda gracia. Y ya sabemos que la gracia es ese don inmerecido, es aquello inesperado. En medio de la peor circunstancia, Dios está cerca, con una mano tendida para alentarnos, para sustentarnos, para guardarnos aún y a pesar del problema, de la vivencia que en ese momento podamos tener. Por eso Jesús dice que ¿qué debemos buscar primero? El reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Confiad en Dios. Dice, y todo lo demás irá viniendo por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios. Esa es la mayor bendición para nuestras vidas. Claro que todos estaríamos encantados ahora de poder decir, mira, estoy saludable. Económicamente, bien. En casa, genial, nos llevamos estupendo. En el trabajo, somos como una familia, ¿no? Pintamos esa situación ideal, ¿no? Y demás, y podríamos decir, bueno, aún en eso, aunque pudiéramos decir eso, lo más importante es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas, que Él sea lo primero en nuestras vidas, que sepamos reconocer su bendición, su presencia en nosotros. Pero es curioso que reconociendo la importancia de la bendición de Dios en nuestras vidas, a veces hay quienes no las identifican, quienes no las reconocen, y lo que es peor, hay quien se enfada cuando Dios bendice la vida de otros. ¿No habéis visto eso? Hombre, vamos a ver, cuando el vecino se ha comprado el coche nuevo, empezamos a gruñir, ¿dónde habrá sacado el dinero? Pues si este es un pobre muerto de hambre, ¿cómo ha sacado ese cochazo? Que se va a cambiar de casa, esas cosas. ¿Nunca hemos escuchado eso o solo soy yo el que lo ha escuchado? ¿A que sí? Podríamos decir bendiciones de otros que a algunos les fastidia, ¿verdad? Y eso también es algo que nosotros debemos poner en valor. No solamente sentirnos bendecidos cuando Dios nos bendice, que nos bendice en todo tipo de circunstancias, incluso cuando las cosas no van bien, el Señor está ahí y Él es nuestro guardador, Él es el que nos sustenta, el que nos saca adelante, sino que también debemos reconocer cuando Dios bendice a otros y gozarnos y alegrarnos.
Porque eso también es parte de lo que Dios hace en nuestras vidas. El Señor, dice el salmista, que ha quitado de nosotros amargura del corazón. La envidia es la incapacidad de reconocer la generosidad de Dios que obra no solo en nosotros, sino que obra en los demás. Es una bendición también alegrarse de la prosperidad del otro. Es una bendición también alegrarse cuando a otros le van bien, a pesar de que a uno le pueda ir regular. El Señor nos bendice trabajando nuestro carácter, nuestro afrontamiento de las circunstancias, de las situaciones. ¿Recordáis al rey Saúl? Claro que lo recordamos, ¿verdad? El primer rey de Israel. ¿Fue una bendición el que Dios se fijara en él? Seguro, ¿verdad? Entre los hombres valerosos de Israel, Dios elige a Saúl para ser el líder del pueblo. Aparece la figura de David. ¿Y cómo le sentó a Saúl la presencia de David? Le creó amargura, porque quiso ver en él un competidor. Porque incluso cuando David hacía las cosas bien, él tenía celos. ¿Recordáis ese texto de la Biblia que dice, la gente decía, Saúl venció a los 1000 y David a los 10.000. ¡Oh! Saúl se encolerizaba. Y no es que le hubiera derrotado a él, estaba derrotando a enemigo común. Pero los celos, las envidias de que a otro le pueda ir bien, de que otro pueda estar bendecido, eso es también muy dañino. No es esa la idea que Dios quiere para nuestras vidas. Nuestro Dios quiere bendecirnos, quiere que nos alegremos de las bendiciones de los demás y quiere que seamos canales de bendición para otros. Hay un texto que me gustaría leeros en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, que nos habla de un personaje que supo valorar y disfrutar las bendiciones que Dios daba a los demás. Estoy hablando de Bernabé. En Hechos 11, a partir del versículo 19, el autor del libro de los Hechos, Lucas, nos está hablando de la iglesia en Antioquía. Antioquía ya está fuera de Palestina. Esta es una iglesia donde hay cristianos ya de procedencia gentil. Y esto, pues, a algunos les hace saltar las alarmas. Porque pensaban que Dios era solo para ellos, para los judíos. Y ahora Dios estaba también transformando la vida de los gentiles. Y algunos no lo encajaban bien. Y entonces mandan a Bernabé a ver qué es lo que pasa. Y enviaron a este Bernabé para que, como dice el versículo 21, observara aquello, de que gran número había creído y se había convertido al Señor entre los gentiles. Y desde Jerusalén, la iglesia fuerte de los judíos, mandan a Bernabé. Y dice el versículo 23 que cuando llegó, ¿qué es lo que pasó? Dice que vio la gracia de Dios y se enfadó. No, ¿se enfadó Bernabé? No, dice el texto que Bernabé se regocijó, se alegró de lo que Dios estaba haciendo en otras personas, de lo que Dios estaba haciendo en aquellos que no eran de su misma raza, que no eran de su misma condición, ¿verdad? Muchos se les saltaron todas las alarmas, ¿no? A ver qué está pasando con estos gentiles. Sin embargo, Bernabé, que había recibido él mismo la bendición de Dios, la salvación de Dios, ahora está contento, porque eso también ha llegado a otros. Alegrarse del bien de los demás también es una característica del creyente. El que se hubieran convertido al Señor, de que hubieran conocido a Cristo, eso fue motivo de gozo. Y dice que les exhortó a permanecer fieles en el Señor. Es decir, habéis recibido bendición, abundad en ella. No la desperdiciéis. Él se alegraba y se gozaba de que otros hubiesen sido bendecidos por el Señor. Hermanos, eso es parte también del carácter cristiano. No
nos acercamos a Dios solamente para decir: bendíceme, Señor, prospérame, Señor, dame salud, Señor, cuídame, Señor, en el trabajo, en la economía. El Señor atiende todas esas cosas, pero el Señor también se goza cuando nosotros vemos y reconocemos la bendición de Dios en las vidas de otros y nos gozamos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de bendición para todos. La bendición de Dios no se ha acortado cuando llega a otras personas. La bendición de Dios es grande y alcanza a toda criatura. Por eso nosotros debemos enfatizar este hecho, el gozarnos cuando a otros les va bien, cuando el Señor bendice a otros. Pero hay más todavía. Nos alegramos de nuestra bendición, nos alegramos de la bendición de otros, pero debemos ser también partícipes en llevar esa bendición a quienes aún no la tienen. Porque desgraciadamente hay muchos que aún no disfrutan de esa bendición que es Cristo en la vida de uno. Cuando miramos a nuestro mundo, necesitamos bendición del Señor. Necesitamos que nuestro mundo, como hacen los niños en Venezuela, nuestro mundo se levante por la mañana y diga: bendíceme, Señor. Pon fin a esta miseria que vivimos. Pon fin a tanta injusticia. Pon fin a tanta crueldad. La bendición de Dios tiene todavía que llegar a la vida de todo nuestro mundo. Y en eso somos nosotros partícipes. Dice la Biblia que de gracia hemos recibido. ¿Y cómo tenemos que dar nosotros? De gracia. Es decir, hemos recibido sin merecerlo y con generosidad debemos compartir. Vivimos en un mundo que necesita al Señor. Hemos participado hace un momento de la Santa Cena, de la Eucaristía, del pan y del vino. El Señor Jesús, Hijo de Dios, ¿vivía en bendición el Hijo de Dios? En la diestra del Padre, en el cielo, ¿verdad? Pero dice Filipenses que no se miró a sí mismo y dijo: yo ya estoy bien así, sino que se despojó y se entregó para que otros, por medio de su sacrificio, puedan también tener bendición. Y ese es el llamamiento a nosotros en el día de hoy. Debemos reconocer que nuestras vidas son vidas bendecidas. Hermanos, creámonoslo. Aunque nos cueste mucho esfuerzo y trabajo ganar el euro que ganamos todos los días, y sabemos que es con gran dedicación y que a veces no nos llega, vale, puede pasar, pero aún así nuestras vidas son bendecidas porque Dios está con nosotros. No te dejaré, no te abandonaré, dice el Señor. En el día malo yo estaré contigo. Ese es el Dios en el que creemos y eso nos tiene que sustentar.